hemos definido qué cosa es la planificación. Hemos visto que la planificación es la función principal del proceso administrativo. Hemos visto varias definiciones y dice que cobran por su máxima importancia. ¿Por qué? Porque de eso depende los objetivos y las metas de la organización. Hemos visto también que dentro de las actividades de planificación tenemos el análisis de las situaciones actuales, la anticipación al futuro, determinar los objetivos, la decisión del tipo de actividades, la elección de estrategias corporativas y de negocio, la determinación de los recursos necesarios para lograr metas en la organización. Que decía que siempre es bueno orientarnos con preguntas y que esas preguntas son sencillas para el caso de lo que estamos viendo y sería, dentro de la planificación, una pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con qué y con quién hacerlo? Y la otra pregunta, ¿dónde hacerlo? Entonces, algo importante, ¿por qué los gerentes planifican? Porque les da les marca un futuro a dónde quieren llegar. Y obliga también a que estos se puedan ver en este futuro qué respuestas se puede dar, unas respuestas adecuadas. Y decíamos que la planificación minimiza el desperdicio de los recursos y establece objetivos para indicarlos. Hemos definido también en la clase de lunes qué es un objetivo, qué es una meta. Ya lo habíamos visto, el objetivo es cualitativo, la meta es cuantitativa. Dentro de planificación también hemos visto la estrategia, es qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer para lograr ese objetivo que nosotros nos hemos puesto. Y dentro de las etapas de la planificación hemos considerado la evaluación y el monitoreo. Como elementos de la planificación en los servicios de salud tenemos el tiempo, el espacio, el modo y la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Y ya una definición completa de planificación en salud dice que consiste en la valorización razonada de una serie de circunstancias geográficas, demográficas, económicas, jurídicas, políticas y epidemiológicas con el fin de llegar a conocer las decisiones sobre la cantidad, calidad, tipo de recursos de salud que deben ofertarse para cubrir una demanda o necesidad de una población o para solucionar un problema de salud en un tiempo determinado. ¿En qué se apoya la planificación? Se apoya en la salud pública, que tiene que ver con los determinantes sociales, y en la epidemiología, que va a analizar los problemas de salud y va a identificar los factores condicionantes de riesgo y los factores de protección. Es importante no olvidar esto, cuál es la diferencia que hay entre lo que es salud colectiva y salud individual. Y así decimos que la salud colectiva es la prestación de los servicios dirigidos a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades, ¿no? Como son condiciones de vida, acceso de agua potable, condiciones de saneamiento, producción de alimentos. Y la salud individual, que es la prestación de servicios dirigidos a la recuperación de la salud, al acceso equitativo a los servicios de salud y la garantía de la calidad en los servicios de salud. Definitivamente, si tenemos que ver el sistema sanitario, diremos que para poder trabajar, poder hacer, por ejemplo, un análisis de situación de salud de nuestro sistema sanitario, tenemos que tener en cuenta qué cosa. Factores biológicos, tenemos que tener en cuenta el estilo de vida, el entorno y el estado de salud. Entonces, definitivamente, si nosotros consideramos esto, ya podemos hablar de lo que es un sistema sanitario. Los planes se dividen, y hablando solamente de planificación, dijeron que los planes son de dos tipos. Planes que son a largo plazo. Ese largo plazo podemos considerar, dijimos, de 1 a 3 años, podemos considerar de 1 a 5 años, antes se consideraba hasta 10 años. Pero también todo lo contrario. Estos planes estratégicos podrían ser considerados solo para un año.
Después hablamos de los planes operativos operacionales, que son específicos, permanentes, y estos sí son a corto plazo. Y cuando decimos a corto plazo, estamos diciendo a un año. Definitivamente la planificación operativa se hace cada año, pero no se hace cuando comienza, digamos, el año, sino a partir de octubre ya se comienzan a redactar estos planes operativos. Lo hemos definido y dijimos que esa es una lámina muy importante, porque esa es una lámina que resume de todo lo que sería la planificación en la planificación de los sistemas sanitarios, y eso lo hemos visto el día lunes. Y hemos visto que la planificación estratégica, que puede ser de 3 a 5 años, como podría ser también de un año, está en verde. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Es hacer un diagnóstico situacional. ¿En qué estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? Y si nosotros sabemos en qué estamos, cómo estamos, podemos ya elaborar lo que sería la misión y la visión y las estrategias, que es qué vamos a hacer para poder alcanzar esos objetivos y esas metas. Vamos a determinar también objetivos e indicadores y vamos a identificar las iniciativas. Y ya en la planificación operativa, ya viene el plan operativo de la institución o el plan operativo por áreas, ¿no? Vamos a hacer un hospital. El plan operativo del departamento de cirugía, el plan operativo del departamento de medicina, de gineco-obstetricia. ¿Y por qué se caracterizan los planes operativos? Porque los planes operativos se trabajan con presupuesto. En sí tendría que ser cuánto de dinero necesito para trabajar durante este año. ¿Qué otra cosa hemos visto? Decíamos, hemos visto el plan estratégico. Hemos visto cuál es el propósito del plan estratégico, es que crea un esfuerzo coordinado, muestra una dirección para alcanzar los objetivos, reduce la incertidumbre porque obliga a los gerentes a mirar hacia adelante, prevenir cambios y considerar el impacto de estos y desarrollar las respuestas adecuadas para cada caso. Reduce las actividades redundantes y establece estándares para el control. Y como resumen, pusimos esta lámina que dice que la planificación estratégica, por decir toda la planificación, es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales. Es un proceso de la planeación a largo plazo. Se realiza sobre la base de un análisis de la organización y del entorno y se debe establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado. Tenemos en la parte externa, como decíamos, el medio ambiente, no está dentro de la institución. Tendríamos lo que conforma, son elementos del FODA. Y en esos elementos del FODA, en la parte externa tenemos oportunidades y amenazas, y en la parte interna, dentro de la organización, tenemos lo que serían las fortalezas y las debilidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Algo que de repente, como el día lunes lo hicimos un poco rápido porque trataba de recuperar la clase, de repente algunas cosas no se entendieron, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta en relación antes de seguir avanzando? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Daniela Luc, ¿alguna pregunta? Doctora, no, ninguna pregunta. En elaborar el diagnóstico de un plan estratégico, bien, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Miren, estoy aumentando más preguntas en las que tienen la transparencia, porque dice, ¿dónde estamos?
a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y viene ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ese de cómo lo vamos a hacer es lo que define la estrategia. ¿Qué hacemos y cómo hacemos para lograr esas metas o objetivos que nos hemos planteado? Como diagnóstico de esto, tenemos que ver que no solamente es una alternativa, podemos plantear varias alternativas y de esas alternativas tenemos que escoger, digamos, la que nosotros consideremos que es la más conveniente para nuestro plan estratégico. Y también tenemos que considerar posibilidades, también podemos considerar posibilidades de, acá está la definición de lo que es estrategia. Dice, la estrategia es la visión completa de lo que la empresa se propone hacer, lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, elaborada a partir de cómo es y cómo está la empresa actualmente. Eso lo pasamos rápido, por eso lo voy a repetir. Decíamos que el plan estratégico tiene ventajas. Y dentro de esas ventajas podemos considerar que analiza el ambiente interno y externo de la organización. Y entonces, esto de analizar el ambiente interno nos habla de lo que sería el FO, del FODA, ¿no? Nos habla del FODA. Analizamos el ambiente interno y analizamos el ambiente externo. Y cuando analizamos el ambiente externo, estamos hablando de lo que serían oportunidades y amenazas. Otra cosa, en relación a la ventaja del plan estratégico, mantiene la atención, dice, permanente en relación a los cambios del ambiente externo. Definitivamente, ¿qué ejemplo podemos poner de cambios del ambiente externo? Daniel Correa. Presente, doctora. Daniel Correa. Sí, doctora, soy yo. Ya. ¿Qué ejemplo nos podrías poner de los cambios del ambiente externo? ¿Sí? ¿Qué ejemplos nos podrías poner? ¿Sí? Doctora, no sabría cómo decirlo. No te entendí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te entendí. Andrés Alejo. Un ejemplo de cambios en el ambiente externo. Alejo no está. Sí, presente, doctora. Sí estás. Ejemplo. Ejemplo. Como unos cambios externos. ¿Qué ejemplo podrías poner? ¿Algún cambio en el ambiente externo? Un cambio, por ejemplo, en el ambiente externo, un cambio político. ¿Qué podría ser? Un cambio demográfico. También podría ser un cambio demográfico. La esperanza de vida en nacer está aumentando. ¿Sí? Después dice que mantiene la atención permanente
en relación a los cambios del ambiente externo. ¿Y qué otra ventaja tiene el planeamiento estratégico? Prepara la organización para adecuarla a su cambio y a su proyección de futuro. Y facilita el proceso de comunicación y genera un consenso de acción. Pero a ver, vamos a ver si tenemos otras ventajas también. Tenemos otras ventajas que dice que establece una visión de futuro con objetivos y metas, crea la acción para el logro del objetivo. O sea, crea la acción. ¿Qué acción? Hemos dicho que es la estrategia. Y usa la negociación para el logro de las estrategias. Entonces decíamos que una organización no es una isla que no está sola, sino que se comunica con las diferentes organizaciones. Entonces, al comunicarse con las diferentes organizaciones, entonces unas veces hay que negociar entre una o más instituciones. ¿Para qué cosa? Para poder llegar a cumplir las estrategias que nos estamos proponiendo. También decimos que utiliza indicadores para medir el logro de objetivos y utiliza indicadores para medir el avance del plan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, doctor, está todo claro. Seguimos entonces. Por lo tanto, esas son las características que tiene un plan estratégico. ¿Cuáles deben ser esas características? Tiene que ser un plan sencillo. Cuando nosotros tratamos de plantear muchos objetivos, muchas metas, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros mismos nos vamos a confundir. Por eso dice, tiene que ser sencillo. Y al ser sencillo, lo podemos entender. Porque si tiene muchas metas, muchos objetivos, hablamos mucho de cada uno de ellos, entonces llega un momento que perdemos el horizonte y prácticamente no podemos entender nuestro plan. La otra característica que tiene que tener el plan estratégico es que tiene que ser claro. No es sencillo, ya hemos dicho, pero tiene que ser claro para que sea preciso y detallado lo que nosotros vamos a hacer. Tiene también que ser práctico, realista, dice práctico en cuanto a que sea realista a las metas y a las formas de cómo lograr estas metas rápido en cuanto a resultados. ¿Qué otra característica debe tener el plan estratégico? Debe ser completo, que cubra todos los factores estratégicos importantes. ¿De quién? De la organización. Tiene que ser completo. Es un plan de toda la organización. Y yo agregaría algo que tendríamos que tener en cuenta. El plan estratégico, si nosotros hablamos de un hospital, el plan estratégico es del hospital. No es de cada uno de los servicios, tanto servicios asistenciales como servicios médicos. Es de todo. ¿Qué otra característica? Tiene que ser propio. Está basado en la realidad de la organización. Y entonces, ¿qué sucede? A veces a los gerentes les puede ser un poquito difícil hacer su plan estratégico. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que está mal hecho. Se copia el plan estratégico de otro hospital. Y definitivamente, por más que sean dos hospitales con las mismas características de complejidad, vamos a decir, no son iguales. Si tienen lo que dice acá, están basados en diferentes realidades de la organización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese plan que lo hemos copiado de otro hospital, prácticamente lo traemos al hospital donde estamos trabajando, lo ponemos y definitivamente nos vamos a dar cuenta posteriormente que no está de acuerdo a las características de nuestro hospital. Entonces, miren, no es tan fácil hacer un plan estratégico y es más difícil todavía copiar un plan estratégico de otra organización
para la organización en la que estamos. Eso es sumamente más difícil. También otra característica del planeamiento estratégico es que tiene que ser motivador. Y cuando nosotros mencionamos que tiene que ser motivador, quiere decir que busca la acción y el cambio de comportamiento de todos los miembros de la organización, que busca la acción y el cambio del comportamiento de todos los miembros de la organización. Pero ya yo les digo, una acción fácil para que el plan estratégico sea motivador, ¿qué es lo que tendría que hacer? El director del hospital, el director general, el gerente general o el gerente médico debería convocar a los jefes de servicio para que apoyen haciendo el plan estratégico. De esa manera, ¿qué está haciendo? Los está motivando a los trabajadores y los está comprometiendo con la institución. Y se está cumpliendo esa característica del plan estratégico que dice que debe ser motivador. Acá en los planes estratégicos, y me acuerdo que la pasé esta lámina y el lunes, no les dije más, tenemos que considerar que en la planificación hay etapas, que son la filosófica, la analítica, la operativa y finalmente la de acción y desarrollo. O sea, etapas filosófica, analítica, operativa y de acción y desarrollo. Entre la etapa filosófica, entonces nosotros tenemos que hablar de qué? Tenemos que hablar de los principios que tiene nuestro plan estratégico, tenemos que hablar de la misión que tiene y de las políticas generales. Entonces, de esta etapa o a esta etapa denominada fisiológica, continúa una segunda etapa denominada, conocida con el nombre de analítica. ¿Qué es lo que vamos a analizar por él? Vamos a analizar el análisis interno de la organización. Y al analizar el análisis interno de la organización, tenemos lo que son fortalezas y debilidades. Pero también vamos a analizar el análisis externo, lo que está fuera de nuestro hospital. Y ahí tenemos otros dos elementos del FODA, que serían las oportunidades y las amenazas. Entonces, miren, del análisis interno y del análisis externo, es que nosotros tenemos lo que son fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Esas fortalezas, debilidades o carencias, oportunidades, problemas, amenazas, como ustedes ven que está, digamos, que sigue su secuencia con flechitas, nos da lugar a tener objetivos, nos da lugar a tener estrategias, a programar acciones y finalmente, que hemos programado acciones, nosotros ya podemos seguir con la segunda etapa de la organización, que sería ¿qué cosa? Que ya sería cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar nuestros recursos para hacer que se cumplan todos nuestros objetivos que hemos planteado hacerlos, ¿no? Y que eso nos facilite a todos poder entender. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Seguimos. Por lo tanto, si tenemos que sintetizar, decimos que el planeamiento estratégico evalúa la naturaleza y propósito de la organización. Define objetivos e identifica metas cuantificables. Desarrolla estrategias para alcanzar esos objetivos y esas metas. Diseña mecanismos de control estratégico y asigna los recursos para desarrollar el plan estratégico. O sea, mire, evalúa la naturaleza y propósito de la organización. Define los objetivos e identifica metas cuantificables. Desarrolla estrategias para alcanzar los objetivos.
diseña mecanismos de control estratégico y finalmente asigna los recursos para desarrollar el plan estratégico. Y luego vemos cuáles son los elementos del plan estratégico. Y en los elementos del plan estratégico está la misión, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que tenemos ahora, misión. Y la visión, qué es lo que queremos para un futuro inmediato. Entonces, la misión está ligada a la pregunta, ¿quiénes somos? Vamos a hablar de un hospital, somos una organización de salud. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que el 100% de los usuarios fidelicen a nuestra organización. ¿Ese a dónde queremos llegar? Es la pregunta clave de la visión. Ya en la misión hemos dicho, esto tenemos, esto hacemos, y ahora ya lo tenemos, ya lo hacemos. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos, dice también, el diagnóstico. Hemos estado hablando y viendo del diagnóstico. Y en el diagnóstico, una pregunta clave, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos ahora, en este momento? Y si nosotros ya conocemos el momento actual, podemos decir que hacemos otra pregunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese es el momento que tenemos, pero queremos lograr estas metas, queremos lograr esos objetivos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Responde la pregunta de lo que sería un objetivo estratégico y de lo que son metas y actividades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, creo que acá está más claro. Planeamiento estratégico, misión y visión. Diagnóstico de la realidad externa e interna. La formulación de los objetivos estratégicos y metas. Y el sistema de monitoreo y evaluación con indicadores de desempeño. ¿Alguna pregunta? Porque ya después ya no vamos a retroceder. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? No, para todo claro. ¿Perdona? Todo claro, doctor. Entonces, ¿qué momentos, qué etapas tiene el plan estratégico? Y esos momentos del plan estratégico es lo que está escrito en azul. Dejamos lo que está en rojo, porque eso ya corresponde al plan operativo. Y desde ya les digo, para los seminarios, esto, ¿cómo se llama así? No conocen el plan estratégico, no podrían hacer el plan operativo. Porque definitivamente ese plan operativo es la consecuencia de lo que se está planteando en el plan estratégico. Los seminarios definitivamente tienen que trabajar los grupos, el que va a hacer el plan estratégico, el que hace el plan estratégico y el que hace el plan operativo que tiene que guiarse en lo del plan estratégico. Y decimos que los momentos del plan estratégico son primeramente el momento enunciativo. En el momento enunciativo nosotros vamos a tener la misión, vamos a tener la visión y vamos a tener los valores de la organización. Y es lo que vamos a ver, que hemos estado viendo y que vamos a ver también hoy día. Después viene el momento de análisis. ¿Qué analizamos? Analizamos, hemos dicho, el entorno, o sea, la organización en sí, y analizamos la parte externa de la organización, que sería el entorno. Tercero, tenemos el momento de síntesis, que tiene que ver con el análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el momento estratégico, que identifica qué estrategias, o sea, qué acciones vamos a hacer para poder alcanzar lo que nos estamos proponiendo. Es el momento estratégico. Entonces,
son los 4 momentos que consta, de los cuales consta el momento estratégico, el planeamiento estratégico, el enunciativo, el de análisis, el de síntesis y el momento estratégico. Y en rojo tenemos ya lo que corresponde a lo que sería el plan operativo. Y en eso está la formulación de los objetivos y está el momento táctico operacional para determinar qué cosa, para determinar actividades. Está el momento normativo para formular objetivos y está el momento táctico operacional que determina las actividades. Y acá en esta lámina también nosotros podemos dividir esta lámina y podemos, dice planes, objetivos y metas. La podemos tener de esa manera y podemos decir, lo que está en amarillo es el plan estratégico, lo que vamos a hacer en el plan estratégico. Pero ya lo que está en rojo, en naranja, en verde y el azul, entonces esto ya va respondiendo a lo que sería el plan operativo. Perdón, me disculpan un momentito. Ah, no. Sí. Ya, mil disculpas. Entonces decíamos que lo que está en amarillo es el plan estratégico y lo que está en naranja y lo que está en rojo y lo que está en verde es ya el plan operativo. Entonces, de tal manera, para que ustedes ya vayan dándose cuenta, en el plan estratégico abordamos el problema general. Si tenemos un problema general, tenemos un objetivo general. Hasta ahí termina el plan estratégico. Pero de ese problema general vamos a tener problemas específicos. Puede ser un problema específico, puede ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Y si tenemos esos problemas específicos, vamos a tener que tener objetivos específicos, vamos a tener que tener metas y vamos a tener que tener actividades. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablamos del problema específico, del objetivo específico, de las metas, de las actividades, entonces ya estamos hablando de lo que sería el plan operativo. ¿Alguna pregunta a esta lámina o por esta lámina? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Camila Oyola? Camila. No, doctora, todo claro.
Comenzamos con el primer momento del plan estratégico, el momento de iniciativa. Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener? La misión, la visión y los valores. ¿Qué es la misión? Entonces, la misión es decir, en pocas palabras, ¿para qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? ¿A quién servimos? Esa es la misión. ¿Y cuál es su definición ya? Eso es, digamos, les hablo esto en forma restringida. ¿Qué cosa es? Ya podemos decir que la misión es el propósito que persigue una organización y responde a la pregunta, ¿cuál es la razón por la que estamos en esta organización? Como sinónimo de organización, ya saben, también nosotros podemos mencionar negocio o empresa. Y la razón que nos tiene en esa organización que mencionamos, en esta organización de salud, que va a ser el Hospital 2 de Mayo, vamos a suponer, nos distingue de qué? Nos distingue de otros hospitales que son similares. Me dejo entender, en la misión es, digamos, por qué estamos, a quién servimos, qué hacemos en este Hospital 2 de Mayo. Que es diferente de la respuesta que podría dar el Hospital Loaiza o que podría dar el Hospital María Auxiliadora. Creo que con eso queda completamente claro lo que sería la misión. Y dice que en la misión nosotros tenemos que considerar un grupo de clientes, ¿sí? Tenemos que considerar las necesidades que tienen los clientes. Y ya les voy diciendo, esos clientes pueden ser clientes externos, pueden ser clientes internos. Y de acá, de los clientes y las necesidades de los clientes, ustedes lo tienen en el centro. ¿Qué cosa es lo que se obtiene? Se obtiene la misión. Y también en la misión se consideran esas habilidades distintivas entre los hospitales que habíamos mencionado, por ejemplo, Hospital 2 de Mayo y Hospital Loaiza. Entonces, eso podría ser en forma resumida lo que es la misión. Por lo tanto, dice que la misión describe la razón de ser de la organización, el para qué estamos acá en esta organización. ¿Qué otra cosa hace la misión? Establece con claridad el propósito de la organización. ¿Cuál es nuestro objetivo mayor? ¿Cuál es nuestro objetivo general en todo esto? Y responde a la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Definitivamente ustedes me dirán, el objetivo de todos los hospitales es el mismo, es rehabilitar, es esto, ¿cómo se llama? Recuperar y rehabilitar la salud. Sí, pero unos tendrán algo más que se agregue o otros lo enfocarán de manera diferente. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos que hacer hincapié, enfocarnos en lo que es las características de la misión. Y en esas características de la misión tenemos que pensar quiénes son los clientes de la empresa. Entonces, si hablamos del hospital, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros clientes? Daniel Correa. Los pacientes, doctora. Los pacientes. Pero no nos olvidemos, siempre pensamos en los clientes externos. Los pacientes son nuestros clientes, es la razón de ser de nuestras organizaciones de salud. Pero nos olvidamos de qué cosa, nos olvidamos de los clientes internos. Y ya les digo algo, tenemos que tener satisfechos a los clientes internos, que ¿quiénes serían? Es el personal de salud, son los médicos, son las enfermeras, los técnicos, que ellos tienen que estar satisfechos para poder brindar, digamos, una atención de calidad a los clientes externos.
Porque si los clientes internos no están satisfechos, ni hablar, ¿no? Entonces, será aquel médico que llega con ajustes a las 8, va a tomar su desayuno en el cuerpo médico, regresa, está paseando y no ve la hora que sea las 2 de la tarde para salir, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas cosas. Una segunda característica de la misión dice que se tiene que considerar cuáles son los productos o servicios que ofrecemos. ¿Cuáles son los productos que ofrecemos? Entonces, miren, ¿pero qué productos? ¿Sí? Tenemos productos, por ejemplo, los análisis de laboratorio. ¿Cuál es nuestro producto? Es el resultado de ese análisis de laboratorio. Tenemos la radiografía, las tomografías, o sea, tenemos qué cosa. Como productos, todo lo que sea el apoyo al diagnóstico, ¿no? Y los servicios que ofrecemos, servicios de medicina, de ginecología, de pediatría, de traumatología. Viene la tercera característica de la misión. ¿Y cuál es nuestro mercado? Esta organización de salud, llámese Hospital de Mayo, ¿a quién atiende? ¿Atiende a todo el Perú? No, no atiende a todo el Perú. ¿Atiende a la región Lima? Sí, atiende a la región Lima. Pero principalmente, sus pacientes, ¿de dónde proceden? ¿Proceden del Callao? ¿Proceden de Huaral? ¿Proceden de dónde? Generalmente del centro de Lima, podemos decir de la Victoria, sí. Diferente al mercado que tendrá, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora. ¿Sí? Viene la cuarta pregunta en relación a la misión. ¿Cuál es la actitud de la empresa en relación con las metas económicas? Entonces, tenemos metas económicas y tenemos recursos económicos. Pero nuestra actitud como empresa, ¿qué tiene que ser? Tenemos que economizar el recurso económico. Y por lo tanto, si bien es cierto que nuestro hospital tiene objetivos y metas, nosotros tendremos que priorizar esos objetivos y esas metas para que se puedan desarrollar. Viene otra pregunta de las características de la misión. ¿Cuáles son los valores principales de la empresa? Como valor principal podría ser el cumplimiento de las actividades, la honestidad, la ética y otras cosas más. Otra pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene nuestro hospital? Una plana de médicos, altamente competitivos. Un trato amable con nuestros pacientes. Una ventaja competitiva. Atendemos a los pacientes, pero de las veces que tiene que venir este paciente al hospital, digamos, si tiene que venir 4 o 5 veces para ver su evolución, una de estas veces no le cobramos. Es una ventaja competitiva y desde ya tendremos que decirles que las ventajas competitivas se tienen que mantener en el tiempo. Porque si definitivamente no se mantienen en el tiempo, entonces mejor no creemos ventajas competitivas. ¿Qué otra característica de la misión? ¿Cuál es la imagen pública, perdón que está mal escrito, a la que aspira la empresa? ¿Qué aspiramos como Hospital 2 de Mayo? Aspiramos como Hospital 2 de Mayo que seamos reconocidos como uno de los mejores hospitales que tiene Lima. Aspiramos que sea el centro referencial, vamos a decir, de todo el centro del Perú. Aspiramos a que nuestros médicos tengan anualmente programas de capacitación. Entonces, miren,
cuántas cosas, con una simple pregunta, cuántas respuestas nosotros podemos dar. Y eso de trabajar con preguntas y de dar todas estas respuestas nos sirve para involucrarnos más en nuestro trabajo, nos sirve para desarrollar mejor el trabajo, para pensar en otras actividades que podamos ofrecer a nuestros pacientes y que podrían convertirse en el tiempo en ventajas competitivas. Miren, solamente con poner esta lámina, sentarnos a trabajar con nuestro grupo, digamos, del jefe de servicio, los médicos del servicio, los médicos asistenciales, depende de nuestros residentes, nuestros alumnos, con mirar esta lámina, nosotros comenzamos a aprender. Al ir respondiendo la pregunta, comenzamos a aprender, lo cual nos va a servir para hacer mejor y que nuestro plan estratégico sea completo. ¿Alguna pregunta de esta lámina? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? Ustedes no preguntan. Eddie, Alba, ¿alguna pregunta? Eddie, Alba. No tengo ninguna pregunta. Pero estás atento a la clase, sería mi pregunta. Sí, claro. Sí. Ya. Si hemos hecho esas preguntas para tener en cuenta las características de la misión, acá tenemos otras preguntas que nos sirven para generar nuestra misión. Estamos de cero. Yo les digo a ustedes, y como tienen el seminario, les digo, generen la misión de un hospital. Entonces comienzan a pensar cómo hacer. A ver, dice, búscate en el Google una misión de otro hospital. No es eso, porque así no aprendemos nada. Ponemos esta lámina. Primera pregunta, ¿quiénes somos? Somos un servicio de salud público. ¿Qué buscamos? Dar atención a los pacientes que están, digamos, en zonas aledañas a nuestro hospital. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una función de salud pública, en la cual promocionamos, enseñamos, prevenimos, recuperamos y rehabilitamos. ¿Para quiénes trabajamos? Trabajamos para nuestros pacientes que vienen. Y no solamente de Lima, sino como de referencia vamos a decir, del centro del país. ¿A quién se satisface? Se satisface a los pacientes, se satisface al personal que trabaja en salud. ¿Qué se satisface? Al paciente, sus necesidades de salud. Al personal de salud, se satisface uno económicamente, eso es propio del paciente. Se satisface que tengan que tener todo lo adecuado que necesitan para la atención del paciente. Por ejemplo, si es un radiólogo, tiene que tener placas radiográficas, porque si no tiene placas radiográficas, ¿con qué va a brindar el servicio? ¿Cómo se satisfacen las necesidades? Se satisfacen las necesidades de los clientes externos mediante la atención que se les pueda brindar. Y de los clientes internos, el que ellos cuenten, digamos, con infraestructura, con equipamiento, con insumos para poder dar atención a sus pacientes. Entonces, miren, si comenzamos a resolver
Si comenzamos a resolver estas preguntas, entonces definitivamente estamos generando, estamos elaborando, sin que nosotros mismos nos demos cuenta, estamos elaborando nuestra visión. Entonces, hemos terminado con visión, pasamos a la visión. La visión es el ahora. La visión es el futuro. Por lo tanto, la definición dice que visión es la imagen futura de una organización que incluye los cambios que desea lograr para sus clientes a través del tiempo. Y por ende, la visión es la respuesta a la pregunta, ¿qué queremos ser en los próximos años? ¿Qué queremos ser de acá al próximo año, de acá a 2 años o de acá a tercer año? Decíamos, en esa visión me puse como ejemplo, queríamos ser el referente nacional de qué cosa? De las regiones del interior del país. Y ahí tenemos una imagen que es bastante clara, que dice, la visión es el nexo que une el presente de la institución, el ahora, con el futuro. Y acá está 1 año, 3 años, 5 años, la imagen. ¿Qué queremos ser? Queremos ser el hospital de referencia a nivel nacional. Y también para la visión, tenemos preguntas, todos lo estamos desarrollando en base a preguntas. ¿Cuál es la imagen deseada? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es la imagen deseada? Otra pregunta, ¿cómo seremos en el futuro? Tercera pregunta, ¿qué haremos en el futuro? Y como características de la visión, tenemos las siguientes. Que la visión sea integradora, que sea amplia, que sea realizable. Y acá en esta palabra me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque muchas veces, para que puedan ver nuestros planes estratégicos, ponemos muchos objetivos que nosotros mismos estamos seguros que no los vamos a cumplir, o metas que no las vamos a cumplir. No importa. Eso, tenemos que mostrar todo lo que queremos hacer para que vean qué bien que trabajamos, ¿no? Nada de qué bien que trabajamos, porque no es realizable. Y entonces cuando se mide, vamos a ver que no se ha alcanzado ni el 20 ni el 30% de lo que se había puesto en esa visión. La visión también tiene que ser activa, tiene que ser realista y posible, y tiene que ser flexible. Y acá quisiera que me den algunos de ustedes un ejemplo de que qué hablamos que esa visión debe ser flexible. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué experiencias han vivido? ¿Qué dice Estrella Apaza? ¿Qué dice Estrella Apaza? Sí, doctora. Te escucho. Disculpe, no escuché bien la pregunta, ¿me lo repite? No, te decía que dice que la visión debe ser flexible. Entonces, mi pregunta era, ¿qué entiendes porque la visión pueda ser flexible? Que pueden haber algunas partes donde puedan ser de una forma o tal vez de otra forma, ¿no? No siempre va a ser de una forma estática. Podría ser, ¿qué otra cosa? Yo siempre pongo como ejemplo algo que hemos vivido últimamente, ¿no? En estos últimos años, la pandemia. Y tenemos que decir que todos los establecimientos de salud, vamos a poner que todos los hospitales tenían su plan estratégico. ¿Qué pasó con la pandemia? Ese plan estratégico cambió totalmente.
esa visión, por lo que estamos hablando del plan estratégico, esa visión que formaba parte del plan estratégico cambió totalmente, porque en esa visión ni siquiera se concebía que iba a haber una epidemia, que la hubo, que iban a haber pacientes que iban a necesitar de hospitalizarse, pacientes que no solamente eso, sino pacientes que fallecían, digamos, por el virus. Entonces, la visión tiene que ser flexible. Pasa algo, estamos con esto del niño, de la niña, hay inundaciones, hay incendios en las regiones, entonces eso te hace cambiar la visión que tú hayas considerado en tu plan estratégico. Misión y visión. Misión realista, visión realizable, misión veraz, visión creíble. No podemos tener una visión muy ambiciosa porque nadie nos va a creer. Misión comprometida, visión deseable, ¿no? Entonces, esas serían 3 características que nos definen lo que es una misión y una visión. Decíamos que en el plan estratégico, en el primer momento, el momento iniciativo, hablamos de qué cosa, hablamos de la misión, hablamos de la visión y hablamos de los valores. Por ende, tenemos que definir qué cosas son los valores. Decimos que son las características morales que toda persona tiene. Podemos definirlos también como un conjunto de ejemplos que las organizaciones establecen desde el punto de vista ético, como un conjunto de elementos que las organizaciones establecen desde el punto de vista ético. Y como ejemplo de valores tenemos equidad y solidaridad, respeto, participación, efectividad y eficiencia, competencia, innovación y creatividad. Y acá tenemos misión, análisis interno. La misión está dada por el análisis interno, el análisis externo y el comparativo entre lo interno y lo externo. Del diagnóstico, y eso nos da como resultado el diagnóstico de la organización, en qué estamos, qué hemos hecho hasta ahora. Y de ese diagnóstico, nosotros ya podemos plantear los objetivos estratégicos, que pueden ser 4 objetivos estratégicos. No es necesario plantear 10 ni 20 objetivos estratégicos. Podemos plantear 4, podemos plantear 3, no más de 5. Y muchas veces tenemos que priorizar y al priorizar ponemos objetivo estratégico 1, objetivo estratégico 2. Entonces, ¿qué estamos priorizando? El 1 y el 2. ¿Sí? Y ya teniendo los objetivos estratégicos, entonces ya se definen las actividades o acciones de cada uno de ellos para ver quiénes son sus responsables, en qué plazo se van a llevar a cabo y qué indicadores tenemos para poder medir esos objetivos estratégicos. Por eso ustedes ven en el objetivo estratégico 1, tenemos responsables, plazo e indicador. En el objetivo 2, responsable, plazo, indicador. En el 3, responsable, plazo, indicador. Y también en el 4. Entonces, de esa manera, estaríamos dando por concluido lo que nos quedó faltando de la clase del día lunes. Ahora
Entonces, después de haber visto misión, visión y valores, pasamos a ver lo que es el diagnóstico situacional, el análisis FODA y las estrategias. Ya esto lo hemos visto, lo voy a pasar. Vimos cuando empezábamos hoy día. Y ahora vamos a hablar del momento de análisis. Decíamos que en el momento de análisis examinamos el ambiente externo. Y en el ambiente externo, ya cuando hablamos de análisis de ambiente externo y de análisis de ambiente interno, estamos hablando del FODA. El análisis del ambiente externo dice, llamado también análisis ambiental o análisis del entorno. Y entonces acá está la definición del entorno de una organización, o sea, lo que está afuera, y que ya venimos tocándolo en varias oportunidades. Dice que el entorno de una organización es el conjunto de factores, procesos y agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión. Por eso ahí son oportunidades y amenazas, que son parte del FODA. También tenemos que tener en cuenta que en el ambiente externo tenemos que ver el entorno epidemiológico. ¿Para qué vemos el análisis epidemiológico, el entorno epidemiológico? Para identificar problemas de salud y sus factores asociados. Vemos también el entorno empresarial, que tiene que ver con el entorno empresarial inmediato y el entorno empresarial mediato. Y todo esto concluye en oportunidades y amenazas. Hemos dicho que en este entorno o ambiente externo vamos a ver el entorno epidemiológico. Y dentro de lo que es el entorno epidemiológico tenemos que ver la población a atender, la estructura poblacional por edad y por sexo, la estructura de morbilidad y mortalidad local, la mortalidad, la morbilidad, los principales daños y riesgos, las enfermedades emergentes y reemergentes, las emergencias sanitarias y epidemias, la identificación de los factores de riesgo y de riesgo atribuibles en la población de los principales problemas de salud. Creo que en esto no tengo nada que detenerme porque ustedes han hecho, si no me equivoco, en el quinto semestre o en el sexto semestre epidemiología, cuya razón de ser es tocar todos estos temas que los estamos poniendo acá. En el entorno epidemiológico, nosotros nos basamos para diseñar este entorno, nos basamos en el ASIS. El ASIS ya sabemos que es el análisis de situación de salud, y las encuestas que puedan haber sobre salud y enfermedad. También hemos dicho que en el análisis del entorno empresarial inmediato, nosotros vamos a ver las 5 fuerzas de Porter. Y estas 5 fuerzas de Porter tocan lo que son competidores actuales. ¿Quiénes son competidores? Otra organización que hace lo mismo que nosotros. Estábamos poniéndonos como ejemplo Hospital 2 de Mayo. ¿Quién será un competidor actual? El Hospital María Auxiliadora, el Hospital Loaiza. O también una clínica. No necesariamente todo tiene que ser público, podemos hablar también de lo privado. Competidores potenciales. Dentro de competidores potenciales podría convertirse, ¿qué cosa? Un centro de salud que están completando sus servicios y va a ser dentro de un año, va a ser un hospital también va a ser también un hospital. ¿Qué otra cosa consideramos en las fuerzas de deporte? Los clientes actuales, nuestros pacientes actuales y los clientes potenciales. Por ejemplo, vamos a decir que están remodelando el hospital Loaiza. Entonces, prácticamente todos esos pacientes que iban al hospital Loaiza los están mandando al hospital 2 de Mayo. Clientes potenciales. Hablamos de los proveedores, que son los que nos proveen de la infraestructura, del equipamiento, de los medicamentos, de los insumos. Y hablamos también de productos sustitutos, aquello que reemplazan, digamos, lo que nosotros hacemos. Vamos a decir,
un producto sustituto, ¿qué sería? La medicina alternativa, ¿no? Es un producto sustituto de la medicina que nosotros estamos practicando. Decimos que los clientes potenciales son aquellos que podrían pasar a nuestros clientes, a ser nuestros clientes, siempre y cuando, para que sean estos clientes potenciales que decimos, se conviertan ya en clientes nuestros, tendríamos que ver que las necesidades que ellos tienen sean las que tienen nuestros pacientes actuales. Que nuestros productos puedan merecer la preferencia de ellos. Que conozcan nuestro producto, pero también teníamos que decir, si nosotros no hacemos marketing, ¿cómo van a conocer nuestros productos? Y que estemos cuando ellos nos necesitan la oportunidad. Entonces, el Hospital de Mayo se caracteriza porque atiende a sus pacientes desde las 8 de la mañana, a diferencia del Hospital Hipólito Unanue, que recién comienza a atender a partir de las 9, 9:30 de la mañana. Que falta en ese hospital, falta oportunidad. Y decimos también, si no ocurre alguno de estos elementos, es difícil que alguien pase a ser nuestro cliente actual. Decimos que en estas fuerzas de Porter no solamente hablamos de los clientes, sino hablamos de los competidores. Y entonces ya creo que es el momento de que ustedes vean en blanco y negro cuál es la definición de un competidor. Dice que el competidor es alguien que produce el mismo servicio o un servicio sustituto del nuestro para el mismo segmento de mercado. ¿Cuál es el mismo segmento de mercado? Esa población que nosotros estamos atendiendo. Decimos también, si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros. Claro, es un competidor. Produce lo mismo que nosotros, da los mismos servicios, el Hospital 2 de Mayo, da los mismos servicios que da el Hospital Hipólito Unanue y da los mismos servicios. Por lo tanto, es nuestro competidor actual. Competidores actuales, ejemplos. Establecimientos de salud públicos o privados en zonas cercanas y que brindan atención médica. Establecimientos privados de apoyo al tratamiento, farmacias, boticas que están aledaños. Establecimientos privados de apoyo al diagnóstico, como laboratorios particulares. Hospitales municipales o hospitales de la solidaridad sin supervisión, con una alta demanda en consulta externa. Si es que no me equivoco y ustedes corríjanme, creo que ya actualmente esos hospitales municipales o esos hospitales que eran de la solidaridad ya están desapareciendo. Por ahí quedará uno que otro, si es que yo estoy bien. Por lo tanto, competidores potenciales son otros establecimientos particulares de salud. Clientes o usuarios internos, personal de salud profesionales y los no profesionales. Los proveedores, ya hemos dicho quiénes son: laboratorios farmacéuticos, casa de venta de equipos. Productos sustitutos, automedicación por parte del usuario y prescripción inadecuada de otros profesionales de la salud no médicos. Por lo tanto, decimos que las 5 fuerzas de Porter analizan los elementos que contribuyen a diseñar la estrategia corporativa. ¿Qué elementos son? Rivalidad entre los competidores, amenazas de nuevos competidores que ingresan al mercado, poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenazas de los productos sustitutos, y todo esto concluye en oportunidades y amenazas, que es lo que caracteriza el medio externo. Entonces, las fuerzas de Porter, rivalidad entre competidores existentes, amenazas de nuevos competidores, amenaza de productos o servicios sustitutos, poder de negociación con los clientes y poder de negociación con los proveedores. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve este cuadrito? Este cuadrito no sirve, si lo tenemos así en cuadrito, nos orienta más fácil
para poder diseñar oportunidades y amenazas en cuanto a los clientes, a los competidores, a los aliados, a los proveedores y a los productos sustitutos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Alonso Iberico. Alonso Iberico, ¿alguna pregunta? Voy a hacer un comentario que creo que no lo he hecho hasta ahora. Presente, doctora. Ya. Entonces, ya no lo hago el comentario. Continuamos. Análisis del entorno empresarial inmediato. Ya hemos hablado del inmediato. Ahora hablamos del inmediato. Factores sociales, como patrones culturales, hábitos, costumbres. Factores económicos. Capacidad económica de la población para poder acceder al servicio. Factores políticos, factores tecnológicos. Si nosotros queremos poner ejemplos, factores sociales, mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con educación secundaria incompleta, alta frecuencia de violencia familiar y social, comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población, factores económicos, tendencia a la disminución presupuestal del pliego del sector salud. La población atendida en el hospital proviene de zonas de pobreza y de pobreza extrema, y hay una alta tasa de desocupación laboral. Dentro de factores políticos podemos mencionar como ejemplo la descentralización de las funciones del sector salud. Vimos la semana pasada que hay la ley de los gobiernos regionales y la ley de las municipalidades. ¿Qué otro factor político? Mejoramiento de las vías de acceso al hospital por inversión del municipio regional. Sistema de contratación de personal impuesto por el MINSA que no garantiza la estabilidad de los trabajadores. Ejemplos de factores tecnológicos: adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos, equipos de diagnóstico para imágenes y tratamiento. Entonces ponemos así, y de esa manera nos es más fácil, así como con las preguntas, poder llenar y poder ver, poder identificar oportunidades y amenazas. También fue oportunidades y amenazas. Hemos concluido con lo que sería el ambiente externo. Ahora hablamos del ambiente interno. ¿Qué es lo que sucede dentro de ese hospital? Analizamos la capacidad gerencial, hacemos el análisis del servicio, vemos el análisis financiero, el análisis tecnológico y la capacidad del talento humano. Ya sabemos que cuando hablamos de talento humano, hablamos de recurso humano. Y entonces este análisis del ambiente interno concluye con lo que son las fortalezas y las debilidades. De tal manera ya tenemos de ambiente externo y de ambiente interno el foro. Fortaleza y oportunidades, debilidades y amenazas. Para eso tenemos que analizar la oferta, sí tenemos que analizar la oferta y podemos analizar desde el punto de vista de estructura. Ejemplos de estructura: recursos humanos, infraestructura física y equipamiento, recursos económicos, en procesos, guías de atención, manuales de procedimiento, procesos técnicos, procesos asistenciales. Y como resultado, tasas de mortalidad y morbilidad, calidad. Análisis de la oferta guiada nacional, infraestructura física, equipamiento, recursos humanos y financieros. Usamos ejemplos, acá, como he puesto ya los anteriores, de recursos humanos. Un ejemplo: insuficiente número de profesionales de la salud. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es una debilidad. Inadecuado sistema de incentivos en relación al desempeño laboral. Es una debilidad. Participación activa de personal en las capacitaciones programadas. Es una fortaleza. Ponemos el ejemplo en relación a los recursos financieros. Suficiente presupuesto anual por parte del MINSA. ¿Qué cosa es? Es una fortaleza. Apoyo financiero para instituciones públicas o privadas. Es una
fortaleza. También podemos analizar los procesos organizacionales, como sería el sistema de gestión de la calidad, el proceso logístico, el proceso de inversión pública, el proceso de salud ambiental, el proceso de atención en emergencia, el proceso de elaboración de documentos normativos. Y como ejemplo de los sistemas de gestión de calidad tenemos los tarifarios, acorde con el poder adquisitivo de la población, tiempo de espera prolongado para la atención en consulta externa. ¿Qué cosa es esa? Es una debilidad. Convenio para docencia e investigación con universidades, una fortaleza. Incremento de la demanda debido a una buena atención, es una fortaleza. Como ejemplo de procesos logísticos, no se han hecho nuevas adquisiciones, insuficiente mantenimiento del equipamiento, son debilidades. Procesos de inversión pública, mejoramiento de las vías de acceso al hospital con inversión del municipio regional, es una fortaleza. Proceso de atención en emergencia, limitada oferta de servicios médicos, es una debilidad. Como resultado, podemos medir porcentaje de ejecución presupuestal, productividad, eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, satisfacción de usuario, calidad de nuestros productos y cumplimiento de metas. Resultados, satisfacción del usuario, lo hemos visto, y nuestro cuadrito para poner esto de fortalezas y debilidades. Acá tenemos una lámina que hemos visto, me parece, en la segunda semana, sobre análisis de oferta y demanda. En análisis de demanda tenemos población, salud, saneamiento básico y accesibilidad. Y en la oferta tenemos gestión, productividad, recursos humanos, material y equipo, finanzas, infraestructura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, continuamos. En el momento de síntesis, decimos que este momento es una herramienta que proporciona el diagnóstico de la organización en cuanto a la parte externa y a la parte interna. Y da la consistencia del análisis del ambiente interno y externo. Y permite priorizar, porque hemos dicho todos los objetivos no se pueden cumplir al mismo tiempo, por lo tanto tenemos que priorizar. Y ayuda a proponer objetivos, ayuda a diseñar estrategias. Análisis FODA, matriz FODA. El análisis FODA, tenemos que ver información de reportes estadísticos, entrevistas con responsables de las áreas administrativas y de servicios médicos, reuniones con equipo de gestión y responsables médicos, revisión de planes. Acá ya lo hemos mencionado, análisis externo, oportunidades, amenazas, interno, fortalezas, debilidades. Ya esto no lo vamos a repetir y decimos, las fortalezas permiten aprovechar las oportunidades, o sea, lo que está afuera, para enfrentar amenazas. Miren, la fortaleza social e interna permite aprovechar oportunidades para enfrentar amenazas. Y las debilidades ocasionan no aprovechar las oportunidades y nos exponen a las amenazas. Y las amenazas se aprovechan de las debilidades. Por lo tanto, si nosotros mencionamos así como hemos estado mencionando, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos elaborando un FODA de la inconsistencia vertical. Simplemente estamos mencionando. Pero cuando nosotros comenzamos, que tenemos acá, es una matriz inconsistente, porque tiene las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas listadas. Y ustedes dirán, ¿y por qué está tan bonito colocado así? Porque si nosotros ponemos esa matriz inconsistente, de esa manera como está ahí, nos va a servir para hacer nuestros cruces con fortalezas, con amenazas, con oportunidades, con debilidades, para concluir en lo que sería la matriz FODA de consistencia vertical. Porque si lo ponemos
todo seguido tendremos que estar volteando las páginas y no nos va a salir bien. Entonces, acá lo tienen, cruzamos fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades, debilidades con amenazas. Y tenemos de esa manera, cuando hacemos el cruce, tenemos el análisis FODA de consistencia vertical. También el diseño de los cruces. Y finalmente, en nuestro plan estratégico tenemos el momento estratégico, ¿no? Que dice que propone las estrategias. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a hacer en base a esta matriz FODA de consistencia vertical? Y acá tenemos una lámina que nos dice cómo podemos plantear esa estrategia. También con preguntas. ¿Cuál es mi factor de valor? ¿Qué es lo que el cliente valora en nosotros? El cliente valora que atendemos con oportunidad. A la hora que están citados, los atendemos. Que tenemos una ventaja competitiva. No sé, de repente una consulta gratis porque tienen cinco consultas de las cuales una le damos gratis. Pero eso sí, fíjense bien lo que dice ahí. Cuando tenemos una ventaja competitiva, esta debe ser sostenible en el tiempo. Si no, de lo contrario, nos hace caer. Y la última pregunta dice, ¿cuál es mi estrategia competitiva? ¿Qué hago yo para trabajar bien? ¿Cómo haremos que mi ventaja competitiva siga siendo sostenible en el tiempo? Es decir, ¿cómo hacemos para que esta ventaja siga en el tiempo? Y eso sirva para que nuestros pacientes o nuestros clientes externos o internos puedan valorar. Para terminar, y estamos terminando, las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos. Y las estrategias responden a la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a actuar para alcanzar los objetivos propuestos? ¿Y cómo voy a responder a las competencias? Por lo tanto, estamos hablando de objetivos estratégicos. Y entonces decimos, si ya hemos identificado en nuestro diagnóstico problemas, nuestros objetivos va a ser solucionar estos problemas. Esos serían los objetivos estratégicos, que deben ser tanto como las metas, deben ser mesurables y alcanzables. Y deben cumplir 3 condiciones. Son para toda la organización, porque decíamos el plan estratégico es para toda la organización. Deben estar de manera permanente, no se pueden estar cambiando. Y tienen que formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que debemos dar más importancia a las metas que a los objetivos. Porque se dice que esos objetivos deben formularse en lo posible en términos cuantitativos. Ya no hablamos de objetivos, sino de metas. Finalmente, que eso también hemos visto en la lámina anterior, la misión, análisis interno, análisis externo, análisis comparativo, el diagnóstico y los objetivos estratégicos, que son derivados del diagnóstico que nosotros hemos hecho y que nos ha identificado problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? No creo que se me quedaron dormidos. ¿Alguna pregunta? Con eso estamos dando por finalizada la clase de hoy día y estamos dando por finalizada nuestra primera semana de la segunda unidad temática. Muchas gracias y nos vemos el lunes para ver